buenos días, bienvenidos a nuestro canal de noticias NAFER. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, es el paro cívico nacional de 1977. Vamos un poco con el contexto histórico. El Frente Nacional recientemente había concluido. Alfonso López Michelsen le había ganado las elecciones de 1974 al conservador Álvaro Gómez Hurtado, con una amplia mayoría de diferencia. La gente estaba un poco inconforme, ya que estaban cansados de ese vaivén de las elecciones con respecto a liberales y conservadores. Todo apuntaba a que con la llegada de López, la política iba a cambiar e iba a tomar un carácter reformista y de apertura política, pero esto no fue así, pues hubo crisis. Entre finales de los 60 y principios de los 70 empezó en Colombia la primera fase del neoliberalismo. A finales del Frente Nacional y en los inicios de la presidencia de Michelsen, los grandes monopolios económicos tuvieron su proceso de consolidación. En ese momento el lema de Michelsen era convertir a Colombia en el Japón de Sudamérica, es decir, desarrollar la economía exportadora y beneficiar los monopolios locales y extranjeros. En 1974, para corregir el déficit fiscal, Michelsen declaró emergencia económica. La inflación subió, se eliminaron los subsidios y se incrementó la tarifa de los servicios públicos. En este momento, las personas que lo habían elegido se sentían demasiado inconformes y decepcionadas de él. Este periodo, que el mismo Michelsen declaró como el mandato claro, se empezó a llamar popularmente como el mandato caro. Durante una marcha de sectores sindicales realizada en mayo de 1977, la Central Sindical de Trabajadores en Colombia, comandada por el sector obrero del Partido Comunista, convocó un gran paro cívico en septiembre. Las personas estaban angustiadas y muy preocupadas por esto, así que de distintos sectores empezaron a unirse y tomar más fuerza. En agosto se anunció la realización de una huelga general, pero el entonces ministro de Trabajo, Rafael Pardo, la tachó de subversiva. Al mismo tiempo que se organizaba la logística del paro, el comité de sindicalistas le pasó un pliego con 8 exigencias al presidente Michelsen. Estas son las siguientes: el aumento de los salarios, la congelación de los precios de la canasta familiar y servicios públicos, la suspensión del estado de sitio y respeto de las libertades políticas y sindicales, la reapertura y desmilitarización de las universidades, el derecho de los trabajadores públicos a la asociación, la contratación colectiva y a la huelga, la entrega de haciendas a campesinos afectados por el INCORA, jornada de 8 horas y salario básico para los trabajadores del transporte. Con estas 8 exigencias se le advirtió a Michelsen que si no tomaba medidas necesarias iba a haber una gran movilización. Sin embargo, el gobierno no respondió. Por el contrario, la respuesta del gobierno fue seguir tachando el paro como subversivo. Con el apoyo de la fuerza pública y los medios de comunicación, se hizo toda la iniciativa de propuesta y se exigió respetar la ley y el orden. En agosto se expidió un decreto que imponía el arresto entre 1 a 6 meses a quienes organizaran o participaran de cualquier manifestación popular. A principios de septiembre se prohibieron las concentraciones públicas y el 13 de ese mes se restringió hasta el tránsito de motos. El intento de aquietar a las personas surtió el efecto contrario, se endurecieron más. Cuando sonaron los voladores el 14 de septiembre, Bogotá era un grupo de personas que tenían intereses y desacuerdos esperando manifestarse. El paro lo lideraba el comité conformado por la Confederación de Trabajadores de Colombia, la Unión de Trabajadores de Colombia y la Confederación General del Trabajo.
A la convocatoria netamente obrera se sumaron docentes y estudiantes, empleados independientes y amas de casa, misilianos de varias guerrillas y conservadores de la oposición. Lo que inicialmente fue concebido como una huelga nacional de trabajadores, que eventualmente podía tener el apoyo de barrios populares, se convirtió en un estallido de toda la inconformidad del país. La organización se le salió de las manos al comité sindicalista que había organizado todo, pues desde la noche anterior al paro, las personas reunían llantas, botellas de alcohol y mechas para prender todo, porque lo ideal y el propósito principal era paralizar el transporte. A la madrugada del 14 de septiembre, cientos de personas bloquearon las vías más importantes en Bogotá. Muchos manifestantes regaban aceites en las calles, clavos y vidrios para poder paralizar efectivamente el tránsito en Bogotá. En la mañana empezó la confrontación con la fuerza pública. Grupos de manifestantes se tomaron varias fábricas y las saquearon. También incendiaron más de 19 carros. Se fueron contra los almacenes de Jeep y Only y asaltaron la alcaldía de Tunjuelito. También cortaron la electricidad. Hacia las 4 de la tarde, el alcalde de Bogotá en ese momento, Bernardo Gaitán, decretó toque de queda. Sin embargo, esto no fue solución alguna para ninguno, porque al contrario, las personas se alborotaron más. Las confrontaciones se hicieron más fuertes en la noche. Habían más de 500 heridos y un promedio de entre 20 a 30 personas muertas. La fuerza pública luchó hasta el día siguiente. Solo hasta la noche del 15 de septiembre desalojaron a las personas que seguían en manifestación. Sin embargo, para esta hora el balance era aterrador, pues habían carros quemadas, personas muertas, habían tachuelas regadas por todo el piso, aceites, vidrios, todo estaba en total desastre. ¿Qué obtuvieron los trabajadores en este paro cívico? Realmente para ellos fue una victoria, ya que el salario mínimo subió 3 veces en los 8 meses siguientes, a la vez que el salario en la industria subió 16 puntos. La unidad sindical se mantuvo y otras movilizaciones más pequeñas tuvieron lugar en diferentes regiones. Durante el siguiente año se hicieron al menos 20 paros cívicos, todos de menor escala. El gobierno interpretó que lo que había pasado era el inicio de una revolución. En diciembre de ese mismo año, 33 altos mandos de las fuerzas militares visitaron al presidente López y fueron a proponerle que ellos pudieran tomar medidas como ellos quisieran con respecto a las manifestaciones que se tuvieran de aquí en adelante. Sin embargo, pues el presidente no aceptó. Después, cuando entró Julio César Turbay a la presidencia, ya él sí aceptó la propuesta y allí dicen que fue la base del Estatuto de Seguridad de Turbay. Noticias de ese momento. Titulares. Olas de secuestros y bombas sacude a México. La firma del Tratado sobre el Canal de Panamá. La integración de Stonsky a la vida musical. Respaldo al paro dio la Confederación Venezolana. Alemania aterroriza por ola de secuestros. 50 votos definieron mayoría en Noruega. El hombre de Kiangsu. Radicales se retiran de oposición en Francia. Venezuela aumentó precio del petróleo. Descongelan 1.000 millones de bancos. Duelo en el mundo musical por la muerte de Stonsky. El Santander vende por más de 300 millones sus acciones en el First Union. China da paso a una privatización masiva de sus empresas. Un mayor consumo y el dólar elevan el índice de precios al consumo al 1,8% en agosto. Más de la mitad de los españoles opinan que la justicia funciona mal. 150.000 evacuados por un devastador incendio en una petrolera en la India. Y 10 muertos por el terremoto en Italia.
Con respecto a la publicidad, en nuestra investigación pudimos ver que en ese momento los medios de comunicación eran muy utilizados para ese propósito en específico. Cuando nosotros revisamos los periódicos, pudimos observar que la publicidad era la que más llamaba la atención en ese momento. Entonces era la más grande, la que más se veía, para que todos pudieran dirigir su mirada específicamente a esos productos que nos querían vender. La profundidad que se maneja sobre el tema es analítica. En esta noticia podemos ver el auge notorio que se hace en su publicidad y su información. También nos muestra detalladamente lo que se vivió en cada ciudad durante el paro. Podemos observar una analogía entre los estudiantes y los trabajadores. Y por último encontramos noticias antes, durante y después del suceso. Como ya bien sabemos, el 14 de septiembre de 1977, el paro cívico fue un suceso que consternó no solo a la ciudad de Bogotá, sino también a toda Colombia y en el extranjero. Desde el Bogotazo no se había presentado un tan grande acontecimiento como lo fue el paro cívico. Los obreros, petroleros y trabajadores de la época fueron convocados para este gran evento, todos luchando por los derechos ciudadanos y humanos que a la final benefician a todo el mundo. El resultado de 2 días de furia fueron incesantes en la ciudad de Bogotá. No solo fue ello lo que consternó el país y a todo el mundo, sino que hubo un cambio social, político y económico. La extensión de esta noticia fue aproximadamente después del suceso a los 2 años. Duró permanentemente en los medios de comunicación. Los medios más populares que se pronunciaron sobre este tema fueron el periódico El País, El Gran Colombiano, El Tiempo, la revista Semana y entre otros. Una de las grandes tendencias de este suceso es gracias a la participación de los 4 sindicalistas ya mencionados anteriormente por mi compañera. Gracias a ello, la permanencia en el tiempo de esta noticia duró de 2 a 10 años permanente en los medios de comunicación. No obstante, Londoño nos hace una mirada hacia el siglo XX sobre los sucesos anteriores que pasaron que han cambiado el país. Sobre todo hace referencia a las relaciones de poder sobre el dominado y el dominante. La teoría que él plantea sobre los derechos humanos es que las personas deberíamos estudiar más, tener una buena educación, una buena salud y un buen trabajo pago. No obstante, él dice que si nosotros estudiamos y progresamos, ya dejamos de ser como caballos, solo mirando hacia un solo lado, sino podemos tener distintas miradas, distintos horizontes, distintos puntos de vista. También nos da una mirada más allá, un pensamiento de Habermas que habla sobre los derechos humanos y sobre la integración sistémica, de cómo ha cambiado el país. Es importante mencionar en este caso a Londoño porque va de la mano con nuestro tema de 1977. Hace énfasis en los derechos humanos, ya que este tema va ligado a que los trabajadores unieron sus fuerzas y lucharon, así como el 21 de febrero del 2018 con el paro de profesores. Lucharon por su trabajo, luchan por sus derechos y que se cumplan los acuerdos que el gobierno se les establece y pretende cumplir. Nosotras como grupo estamos de acuerdo en que se hagan estas luchas, en que se hagan estas manifestaciones, que no seamos dominados, que no nos dominen, que nos tengan en cuenta, que podamos tener una opinión pública sin miedo y sin temor. La opinión pública es la base de la democracia. Estamos de acuerdo en que se hagan estas luchas, estas manifestaciones, estos cambios sociales para un mejor país, para un mejor futuro y que el pueblo sea escuchado. El paro indígena o la minga tiene una trayectoria desde los tiempos de la Guerra de los 1000 días. Desde ese momento llegaron los terratenientes
a creerse en los dueños y con el poder sobre las tierras de los indígenas y empezaron a abusar de ellos, haciéndolos trabajar sus propias tierras para ellos ganar dinero y lucrarse de eso. Esto con la posibilidad de que ellos pudieran vivir en un pedacito de sus propias tierras. Desde ese momento empezaron a unirse fuerzas, unirse grupos, y en 2004, 2009 y 2014 empezaron una especie de paros y protestas contra esto, pues ya era necesario poder sacar y explotar toda esa rabia, pues allí las promesas solo quedaron en papel, porque no recibieron absoluta respuesta sobre lo que ellos estaban pidiendo. En este momento el paro se realizó el 10 de marzo del 2019, duró 27 días. Ellos pedían 40.000 hectáreas y pedían una inversión de 4.3 billones de pesos para sus tierras. Duque dijo que esta era una cantidad desequilibrada de dinero y que Colombia no contaba con ese dinero para invertir en eso. Así que les dijo que solamente iba a invertir 800.000 millones de pesos. Y allí es donde podemos hacer la conexión con el paro cívico o el paro de maestros. ¿Qué tienen en común estos tres paros? Lo que sucede es que el gobierno siempre está en la posición de dominio con respecto al pueblo, y el pueblo debe sujetarse a las leyes o a lo que ellos demandan que tenemos que hacer. Es por eso que se crean grupos de fuerzas, porque tenemos resistencia y tenemos que luchar, pero las cosas no pueden pasar impunes, y esto es lo que tienen en común estos tres casos. Es importante por eso la democracia y la opinión pública, que nosotros podamos salir a expresar nuestro punto de vista para que las cosas que nosotros creamos no queden en el silencio. Finalmente, la solución que nos brindan siempre es momentánea, por un periodo, y luego vuelve a pasar lo mismo. Pero entonces, la idea es que en este momento nos demos cuenta que no hemos podido llegar a unos acuerdos para poder valer nuestros derechos y que realmente se cumplan al pie de la letra, como es demandado por el pueblo, que debe ser escuchado. Evidentemente pudimos observar en nuestras investigaciones que está presente el cinismo. Los gobernantes prometen algo que saben que no van a cumplir. También podemos ver la demagogia, que es que en cada discurso político la utilizan porque quieren seducir a la población para conseguir sus votos, llegar al poder, hacer lo que a ellos se les dé la gana y así manejarnos como ellos quieran. Determinismo. La causa de esto es que haya monopolio, poder y concentración mediática. Y la consecuencia de ello es que se formen grupos para la lucha de los derechos humanos. De acuerdo con los principios de Goebbels, vamos a hacer algunas afirmaciones. En primer lugar, la exageración. La exageración para atemorizar a la población. Siempre exageran para causar temor. En segundo lugar, tenemos la vulgarización. Esta es cuando idiotizan a la población, es decir, cuando en vez de mostrar las noticias que realmente valen la pena, se ponen a mostrar noticias como de deportes, música o artísticas, en donde la población simplemente empieza a pensar en otras cosas y no se centra en lo que es realmente importante. En tercer lugar está la renovación. Todos los días los medios de comunicación sacan noticias nuevas para bombardear. En cuarto lugar tenemos la orquestación. En esta podemos observar que un medio nunca saca algo que no le favorezca y nunca va a sacar algo en contra de la persona dueña de ese medio.